Yo soy Isabel Ayona, soy profesora de Bioquímica y Biotecnología en la Escuela de Ingenieros de Montes y lo que voy a hablar es de la importancia de la biotecnología forestal. Voy a hablar de cuál es el potencial de la biotecnología forestal en la producción de planta forestal y en su mejora, y de manera muy breve y muy resumida, cuál es el estado actual de la biotecnología forestal y cuáles son las consideraciones ambientales que se están teniendo en cuenta. Si nosotros tenemos en cuenta cómo se está haciendo un uso grande de madera para uso industrial, para pasta de papel, para madera, para muebles, para biocombustibles. El uso también de madera como combustible directo, es decir, para biomasa, para quemar. Lo que ocurre es que cada vez hay más presión sobre los bosques naturales y llega un momento en el que lo que ocurre es que esta es la extracción media oficial, 1 metro cúbico por hectárea al año. Eso realmente está infraestimado, realmente es mucho mayor esa presión sobre los bosques naturales y además es de manera diferencial, es decir, hay bosques que se están esquilmando, otras zonas que se mantienen un poco más. Es decir, la cuestión es que, como sigamos en este ritmo y a la demanda que cada vez se va aumentando, lo que ocurre es que vamos a acabar con nuestros bosques naturales. No tengo que explicar aquí cómo los bosques son fundamentales para mantener el ecosistema, aparte de las necesidades económicas. Entonces, ¿cuál es la alternativa ¿Me oís ahora? ¿Sí? ¿Cuál es la alternativa a la utilización de esos bosques naturales? Pues la utilización de plantaciones como alternativa. En este cuadro se muestra cuál es la producción por metros cúbicos hectárea al año de bosques naturales de climas templados y boreales, Suecia, Finlandia, Rusia, Siberia, que son países con una alta producción forestal, donde su Producto Interior Bruto forestal es muy importante, y como veis, pues va desde 3,3 en Suecia hasta pues 1 en estos otros países. Sin embargo, si nosotros vemos cómo son los rendimientos de las plantaciones de coníferas o las plantaciones, en este caso de eucaliptos, que es la angiosperma que es más productiva, podemos ver cómo la producción es muchísimo mayor en estos países donde además las producciones son muy altas. Es decir, lo que está claro es que nosotros no vamos a obtener de los bosques naturales la producción que vamos a ir demandando cada vez más. Si además comparamos en qué área, en qué superficie de plantación nosotros obtenemos la cantidad de producción en porcentaje de la producción total, como podéis ver, en Nueva Zelanda hay un 19% de área total con plantaciones, con un 93% de producción total. Así, como podéis ver, es con poco terreno, lo que nosotros no obtenemos es muchísima producción. ¿Qué supone eso? Que vamos a poder mantener las plantaciones naturales. Bueno, pues vamos a ver dónde tendrían que estar localizadas esas plantaciones forestales y de qué características tienen que ser para que realmente lleven a cabo su función. Bueno, pues lo primero es que no podemos hacer esas plantaciones forestales en zonas que son zonas forestales naturales. Eso sería una locura, como se ha hecho en partes donde se han esquilmado el bosque natural para poner plantaciones de eucaliptus, o donde ha habido mucha polémica porque realmente haces justo lo contrario de lo que tienes que hacer. Lo que hay que hacer es poder mantener esas plantaciones naturales, mantener esa biodiversidad, y es la única manera de poderlo mantener el que utilices terreno, que fundamentalmente es terreno agrícola que ya no se puede utilizar, para poder hacer esas plantaciones forestales. Para que nosotros podamos
mantener esos bosques naturales, lo que también necesitamos es que las plantaciones sean lo más productivas posibles. Si no conseguimos que sean muy productivas, de nuevo vamos a tener que acabar eliminando los bosques naturales. De esa manera se estima que podemos llegar a producir 2,5 metros cúbicos de madera por persona y año para 10.000 millones de personas a partir de 200 millones de hectáreas de plantaciones. Es decir, que realmente si fuéramos capaces de llevar a cabo plantaciones forestales, de ser capaces de que sean realmente productivas, vamos a ser capaces de producir mucha cantidad de árboles sin tener que afectar para nada a las masas naturales. Bueno, pues ¿qué ocurre? Que además habrá que, como hemos dicho, ser realmente productivos. Hay que buscar especies que sean lo más productivo posible en función de las necesidades que tengamos y hacer un tratamiento, pues como se ha ido haciendo con las especies agrícolas, es decir, ir seleccionando cuáles son las más productivas para utilizarlas como plantaciones. ¿Qué ocurre con los árboles? Pues que, al contrario que las especies agrícolas, son especies que llevan mucho tiempo su generación y que llevar a cabo una mejora genética clásica, como se ha ido llevando a cabo en las especies agrícolas, es prácticamente inviable, es decir, se va haciendo, pero a un paso tan lento que realmente no se llega a obtener esos avances que son necesarios. ¿Qué ocurre? Pues que realmente ahora mismo con los nuevos métodos biotecnológicos lo que tenemos es una posibilidad clara de llevar a cabo esas mejoras de manera mucho más determinada con muy pocas modificaciones en la expresión de los genes. Bueno, pues esta diapositiva es muy parecida a la que ha puesto antes Fernando. En este caso yo me centro en los árboles y es ¿cómo es esa producción de biomasa forestal? Bueno, pues lo primero que tenemos que ver es que los árboles son fundamentales primero para recoger el CO2 que está en la atmósfera y que viene de las refinerías, estas son las biorefinerías, pero de las industrias, de los coches, de las térmicas, de las producciones de pasta de papel, es decir, nosotros generamos muchísimo CO2 y casualmente el CO2 y la luz es lo que necesitan los árboles para poder crecer. Lo necesitan todas las plantas, pero las masas forestales son capaces de absorber una gran mayoría de ese CO2. Entonces, desde luego necesitamos tener masas forestales naturales y necesitamos mantener la biodiversidad. Pero si además somos capaces de producir una biomasa que pueda ser utilizada en esas biorefinerías para producir todo este tipo de materiales, es decir, habrá que hacer una serie de modificaciones para que mejoren esa calidad de la biomasa para los distintos productos. Esos biomateriales pueden además ser reciclados y de esta manera, y las cenizas también, de esta manera conseguimos que se cierre el ciclo, que no tengamos, que seamos sostenibles, que no necesitemos utilizar el petróleo, otra serie de recursos de los cuales no disponemos. Bueno, pues vamos a ver cuáles son los objetivos para poder mejorar la producción de biomasa y su procesamiento. Bueno, pues nosotros, en este caso, son los objetivos concretos para los árboles. Bueno, pues lo que necesitamos es, para poder obtener unas plantaciones donde los árboles puedan crecer más cerca, hay que estudiar y luego ver si se puede modificar cuál es la respuesta en la forma del árbol a las distintas, a la percepción de la luz solar, la luz roja y roja lejana. Hay que conseguir árboles que incrementen su nivel de fotosíntesis. Esto lo hemos estudiado hace poco, aquí hay alumnos míos en la clase. Que optimicen su respuesta a la longitud del día. Para los árboles es fundamental la longitud del día, porque es el tiempo en el que pueden captar la energía lumínica. Que optimicen cuál es la forma de la copa y de las hojas.
Ya veremos, o no nos va a dar tiempo aquí, pero ya os lo digo, que en función de cuál es la finalidad de ese árbol, va a ser mejor que tenga unas características u otras. Vamos a necesitar para todo, como decía antes Fernando, que sean resistentes a enfermedades y a plagas, porque si no va a ser difícil que produzcamos. Va a ser necesario que sean tolerantes a la sequía, al frío, a la salinidad, es decir, si nosotros pretendemos que esos árboles sean plantaciones en zonas donde ya están abandonadas, ya no pueden valer para la agricultura, necesitan poder o conquistar esas zonas, poder vivir en esas zonas. Y esas zonas en general son zonas peores de suelo y de peores características. Vamos a necesitar que esos árboles se puedan adaptar a las condiciones del ciclo anual que tiene que vivir una planta, porque vivimos en un planeta que está cambiando y que tiene distintas estaciones. Ese proceso de la dormancia invernal, que es una de las cosas, y la tolerancia al frío, en las que trabaja el grupo de investigación que yo dirijo aquí en el centro, lo que determina es cuál es el periodo de crecimiento del árbol y cuáles son al final las características de la madera, la cantidad y las características de la madera que se producen. Hay que determinar también pues, cómo es el proceso de la senescencia de las hojas, si nosotros queremos más biomasa. Un importante objetivo es ver cómo es la localización del carbón, es decir, cómo se distribuye la cantidad de biomasa. Y lo que nos interesa es que los diámetros sean fundamentalmente más grandes, aunque la altura no sea tan grande. Es importante conocer cómo es el sistema radicular y cómo se optimiza la adquisición de nitrógeno. Sabéis que el nitrógeno es fundamental, las plantas son los que pueden fijarlo y es fundamental para el crecimiento, el rendimiento de la biomasa. Además, es importante saber que uno de los productos fundamentales de los árboles es la madera. Son capaces tienen pared celular secundaria y esa pared celular secundaria está formada por celulosa, hemicelulosa y lignina. Bueno, pues la composición de esa pared celular secundaria es fundamental para poder obtener, si quieres obtener pasta de papel o quieres obtener para hacer biofueles, es decir, el que tú puedas no solo producir más biomasa, sino que la produzcas con una calidad determinada para su posterior procesamiento, va a ayudar a que eso sea mucho más eficaz y mucho más rentable. Bueno, pues aquí os pongo el primer y único ejemplo de un ensayo de árboles transgénicos en España, donde lo que vieron es que se mejoraba, alteraron la expresión de un gen, de la glutamina sintetasa, y vieron que tenía mucha más eficiencia en la captación del nitrógeno. Es decir, que estos árboles transgénicos, el primer año se veía poco, pero a lo largo de los años los árboles que tienen alterada la expresión de ese gen crecen mucho más que los árboles control. Con esto os quiero poner un ejemplo de que en Europa hay muchísimo debate y en general es muy difícil hacer ensayos con árboles transgénicos. Así como en España sí que hay bastante agricultura de transgénicos, sí que es uno de los países que tiene más agricultura, donde se han hecho ensayos y hay producciones. En el caso de los árboles, Europa realmente está muy por detrás de lo que ocurre en otros países, como es en Estados Unidos. Os pongo este ejemplo porque es el único, parece que ahora ya se van a poder hacer algunos ensayos más, pero el único que se ha llevado a cabo en España en biotecnología forestal. Si vosotros veis cómo son los ensayos de transgénicos, esto es una revisión reciente, en Estados Unidos, pues lo que podéis ver es que aquí pone el porcentaje total de número de permisos que se han dado o de notificaciones que se están aceptando, y lo que podéis ver es que son muy altas. Hay bastantes zonas en Estados Unidos donde sí que se deja que se hagan ensayos de transgénicos. Es decir,
Lo que los científicos piden o pedimos es que se puedan hacer ensayos, porque es la única manera de saber si eso realmente es bueno o malo. Desde luego, por intuición no lo vamos a saber. Un árbol en un invernadero de 8 semanas, una plantita realmente, no puedes asumir las características que va a tener si no haces un ensayo en el campo. O sea, en el caso en la agricultura igual, pero en el caso nuestro es fundamental poder hacer ensayos en el campo. Y como veis, pues así como en Estados Unidos van haciendo, y como veis, estos son los objetivos que han ido teniendo esos ensayos, son pues resistencia a estreses abióticos, es decir, a salinidad, a frío, a sequía. El tema de la floración, pues en algunos casos lo que se quiere con los árboles es acelerar la floración, porque eso permitiría hacer cruces y poder avanzar con los procesos de mejora, y en otros casos lo que se quiere es producir la esterilidad, porque eso sí, los árboles o las masas forestales, es verdad que es muy difícil controlar la dispersión de la semilla. Si tú haces árboles que sean estériles, no vas a tener ese problema de la dispersión de la semilla. También os digo que ahora mismo la mayoría de las aplicaciones son para bioenergía. Y si es para bioenergía, para obtención de biomasa, se cortan en turnos de 2 o 3 años y no da tiempo a que los árboles florezcan. Los chopos, que es lo que más rápido florece, florecen a los 5 o 6 años. Entonces no hay ningún peligro de dispersión. Es decir, como ni se comen ni hay peligro de dispersión, realmente los árboles transgénicos son mucho menos peligrosos que las especies agrícolas que sí que están plantadas y que la mayoría de nosotros lo comemos. Bueno, también la calidad de la madera, la arquitectura y el desarrollo del árbol, los estreses de resistencia a enfermedades, y estos son genes marcadores que sirven para hacer los estudios que los científicos hacen para comprobar cómo se comportan los árboles transgénicos. Como veis, van cambiando desde la época de 89 hasta ahora y del 2006 al 2010. Es decir, va cambiando cuáles son esos objetivos de la biotecnología forestal y los ensayos que se hacen. Bueno, pues con esta diapositiva lo que os quiero mostrar es cómo esos ensayos de árboles transgénicos, ensayos, porque como os diré hay muy pocos árboles que ahora veremos que están transgénicos que realmente se plantan y se comercializan. Muy pocos, que son 2. Es decir, es una cosa realmente muy limitada. Bueno, pues aquí podéis ver cómo al principio había más investigación en el sector público y mucha menos en el sector privado. Y veis cómo, según vamos avanzando, ahora hay mucha menos en el sector público y mucha más en el sector privado. Es decir, toda esa presión social que impide que se haga esta investigación y que cada vez pone más trabas y más legislación, lo que hace es que solo lo puedan hacer las grandes empresas. Luego se queja uno de que es que son las multinacionales las que hacen estas cosas, porque a la investigación pública no nos dejan hacer eso, que en principio es una investigación que sería más imparcial a la hora de analizar cuáles son realmente los resultados de esto. Bueno, pues esto es un estudio que se ha hecho, que se acaba de publicar hace un año en el Nature Biotechnology, viendo cómo es el resultado, cuáles son los datos de la seguridad para el medio ambiente de árboles genéticamente modificados en los últimos 20 años. Bueno, pues, perdón. Los primeros ensayos de árboles genéticamente modificados se hicieron por un grupo de Gilles Pilat en Francia, donde lo que hacían era alterar la composición de la lignina, hacer que esa lignina fuera más fácil de eliminar y, por lo tanto, poder obtener la celulosa con menos químicos, menos agresivo y con más eficiencia a partir de esos árboles transgénicos. Bueno, pues estos ensayos que se publicaron en el 2002, pero que se hicieron desde antes, lo que tuvieron fueron muchos problemas, eran ensayos en Francia y en Inglaterra. Hubo ataques vandálicos, los eliminaron, es decir, no se podía ensayar. Y el problema que ocurrió es que a partir de entonces en Europa ha sido muy difícil hacer ensayos con árboles transgénicos. Ya veis lo que os he puesto de Estados Unidos, en Estados Unidos sí que los han ido haciendo, y lo que podemos sacar de conclusión de esos primeros ensayos es que
se inspeccionaron regularmente para observar alteraciones en el crecimiento, en el desarrollo, así como daños de insectos y hongos. Y la conclusión fue que no se observaron diferencias a comparar los árboles modificados genéticamente y los silvestres. Además, después de terminar los ensayos de los dos sitios, se analizó el suelo y se vio que no existía diferencia entre los terrenos de árboles silvestres y de los modificados genéticamente. Es decir, que por ahora, en estos 20 años donde se han ido haciendo experiencias, no hay datos que digan que son malos para el medio ambiente ni, en principio, para nada. Entonces, eso es lo que realmente ocurre. Lo que pasa que se ponen muchísimas trabas para hacer estos experimentos. Es como que se sigue buscando dónde está el peligro, pero después de tantos años, a lo mejor hay que plantearse que a lo mejor hay que cambiar de alguna manera la legislación. Bueno, lo que os voy a mostrar en esta diapositiva y en las dos siguientes son los únicos árboles que son comercializados y que son genéticamente modificados. Uno de ellos es la papaya resistente al virus del PRSV que atacó en Hawái, y aquí veis el terreno devastado, que atacó pues, en el año como en 1992, era la principal fuente económica allí en Hawái, y lo que hicieron fue hacer árboles resistentes con el BT, igual que ocurre con los cultivos agrícolas, y estos árboles, estas papayas, resisten ahora perfectamente y han vuelto a recuperar toda la economía basada en eso. Y desde luego no se ha descrito ningún problema medioambiental ni ecológico debido a estas plantaciones. Esos son los únicos datos que se pueden tomar, porque son las únicas que hay. En el caso de China hay unos chopos que son resistentes a las plagas defoliadoras y, como veis, aquí están los árboles transgénicos perfectamente creciendo. Lo que ocurría es que había grandes extensiones de terreno donde ya no se podía plantar nada porque las plagas eran tan fuertes que era imposible tener algún cultivo. Bueno, pues ahora lo que quieren es intentar, eso era para plagas en hojas, quieren eliminar los problemas que tienen de enfermedades en el tronco. Y el árbol que parece que va a ser el siguiente en ser comercializado son eucaliptus tolerantes a las heladas en Estados Unidos. Esto es una compañía, Arborgen, que lo que le han permitido por ahora es hacer ensayos de campo, y están haciendo ensayos en muchísimos sitios, para poder comprobar, como se ve en este ensayo, que los transgénicos resisten a las bajas temperaturas, mientras que los que no son transgénicos se mueren a la primera helada. El eucaliptus es un árbol de mucha producción, pero que resiste muy poco las bajas temperaturas. Bueno, pues lo que quería poneros aquí ya para terminar es cómo es el debate de los organismos genéticamente modificados en Suecia. Fundamentalmente lo que dice la gente que trabaja con especies forestales. Suecia, que es un país donde es muy cuidadoso con el medio ambiente, lo que se han ido dando cuenta es, primero, que el sector forestal es muy importante, es una gran riqueza, y que, de alguna manera, ven que van a tener que entrar dentro de este proceso de la biotecnología forestal. Los centros de investigación en Suecia se juntan con las empresas forestales y están empezando ahora a poder hacer ensayos de campo. Hasta ahora no han podido hacer ningún ensayo de campo. Y lo que piden los científicos suecos, que son científicos de reconocido renombre, piden que se pida con urgencia a los políticos que cambien esa legislación que es anticuada y que deben ser las características de la planta lo que determina si debe ser controlada, no la tecnología usada para producirla. Es decir, que no hay que retirar todos los controles para el cultivo de plantas genéticamente modificadas. Las variedades que puedan ser tóxicas, que puedan causar alergias o que tengan problemas ambientales tienen que ser sujetas a un control, y a una evaluación independiente, pero que ese control tiene que ocurrir con todas las variedades, sean o no producidas por ingeniería genética. Es decir, resulta que las variedades donde tú lo que haces es cruzar miles de genes con miles de genes, se te combinan como quieren, donde puedes tener todo tipo de cambios,
esas no son peligrosas, a esas no se les hace ningún tipo de control y, sin embargo, las que de manera muy eficaz has colocado uno de los genes son mucho más... este es bueno, pues los nombres de todos los investigadores que han suscrito esto, porque es un debate muy importante ahora mismo en todos los países europeos. Y ya para terminar, pues deciros que hay mucho interés en estudiar cuál es la bioseguridad de esos organismos genéticamente modificados. Hay una página donde podéis ver muchísimos estudios de esos organismos y a nivel forestal hay hasta acciones a nivel internacional con distintas personas me parece que somos 27 países, donde lo que estamos haciendo es analizar cuál es la bioseguridad de esos árboles transgénicos y tratar de ponernos de acuerdo los científicos, los que regulan, los que hacen análisis de bioseguridad, donde también os digo que hablamos lenguajes completamente distintos y es muy difícil que nos pongamos de acuerdo, pero donde se intenta, sobre todo, que los científicos puedan hacer su trabajo, es decir, que podamos ensayar si eso es bueno, malo o regular, para que luego se pueda tomar una decisión, pero poder hacer por lo menos ensayos donde se puedan hacer este tipo de estudios. Y nada más. Muchas gracias.